Buenos días y bienvenida a esta nueva clase, donde vamos a confeccionar un jersey que no solamente nos va a servir tanto de diario, como también le vamos a convertir también en un jersey que lo podemos utilizar en esas ocasiones un poquito más especiales. Y que un jersey sencillo lo podamos convertir en algo que nos estilice y nos vista un poquito más. Y se trata de este patrón. Este tipo de jersey te voy a enseñar a confeccionarlo, no solamente para que lo puedas hacer en cortito para usarlo como jersey, sino que si le damos también la largura deseada, lo podemos también utilizar como vestido de punto. Después, con un cinturón en la cintura, podemos acentuarlo un poquito más y se nos quedaría un diseño muy chulo, tanto como jersey como vestido. Eso sí, el tejido que vamos a requerir va a ser un tejido que tenga elástico, preferiblemente un punto canalé, un tejido, eso sí, que seda. ¿Por qué? Porque tenemos que introducir la cabeza por el cuello y no lleva nada de cierre por la parte de la espalda. Entonces nos tenemos que ayudar con un tejido que sea un poquito, porque pues, llevaría también unos contornos, tanto de cintura, de cadera, justo, y si fuese un tejido que no se no la podemos utilizar. Para ello lo más adecuado, también dependiendo de tu tejido, es utilizar también la máquina, la remalladura. Va a ser una confección muy rapidita, pero tenemos que tener también mucho cuidado el tejido que vayamos a seleccionar. Un punto canalé, una lanita, unos tejidos muy adecuados. Si es un tejido demasiado elástico, puede ser que te cueste mucho más trabajo a la hora de confeccionarlo. Que, por ejemplo, la doble aguja no te haga las puntadas tan limpias. Entonces, por eso es muy importante utilizar la remalladura, que seguramente con ella vamos a coserlo bastante bien. Pues vamos a empezar con el patronaje. Lo que necesitamos en esta ocasión va a ser el patrón base con pinza en el pecho. Sí, aunque sea un tejido elástico, vamos a utilizar con pinza en el pecho porque vamos a hacer una transformación para diseñar todo este patrón que lleva a la hora del cuello. Nada, vamos adelante y vamos a confeccionar nuestro patrón a medida. Si quieres, por ejemplo, que sea un jersey camiseta, que es lo que vamos a hacer, desde la línea de cintura hasta abajo yo he bajado 12 centímetros. Que tú quieres utilizar este patrón y hacerlo como un tipo de vestido entallado, también se va a quedar bastante bonito. En ese caso, alarga la línea del centro delantero y de espalda. Desde la línea de cintura mide el largo que tú quieres que tenga tu vestido y desde la zona de la bajada de cadera, que es justamente donde aquí termina, vamos a poner, por ejemplo, para que se vea bien, la talla 48. Desde la talla 48 escuadra en la línea de bajada de cadera y ya lo traza totalmente en recto. Y también le da el largo deseado, igual que aquí, desde esta parte, desde la parte de la bajada de cadera hasta abajo, la misma cantidad, desde la zona del centro como la zona también del exterior. Así, con el mismo patrón y con la misma transformación, te puedes hacer también un vestido, si tú deseas convertirlo mejor en vestido que en blusa o camiseta. Pero realmente vamos a utilizar las mismas transformaciones y todo igual. La diferencia es, blusa va a ser más cortito o vestido va a ser más largo. Teniendo esto en cuenta, vamos a empezar a transformar. Para crear este tipo de jersey vamos a partir del patrón base con pinza en el pecho. Vamos a adaptarlo a nuestro contorno justo. Vamos a hacer un diseño con un tejido con elástico. Entonces, ya sabéis que cada vez que hagamos un patrón con elástico, tenemos que hacer nuestro contorno justo, porque después ya, bueno, sobre todo porque es un tejido que queremos que se quede pegado. Si vamos a querer que se quede algo más de suelto, lo podemos hacer con otro tipo de género, pero en este caso va a ser un género de punto y no va a llevar ningún tipo de cierre. Para ello selecciona la talla que corresponda a tu contorno de pecho justo. Vamos a coger la talla que más se aproxime a nuestra talla. De todas maneras te diría que en este caso casi que es mejor que selecciones la talla que corresponda a tu contorno de pecho, porque después vamos a ajustar ya la cintura de otra forma. Entonces vamos a hacerlo seleccionando el patrón base con pinza en el pecho y con cadera de la talla que más aproxime a tu contorno de pecho. Tenemos ya nuestro patrón ya calcado en el papel de Manila. Aquí, como vamos a hacer un diseño que lo vamos a querer que sea con manga, entonces siempre cuando sea con manga, sácate un poquito del hueco de la sisa, un poquito hacia afuera, aproximadamente 1 centímetro el aplomo. Una vez que lo tengamos, lo que vamos a hacer es tanto el patrón del delantero como de la espalda, pero vamos a empezar a transformar el delantero. Ya tenemos el patrón del cuerpo del delantero y vamos a hacer una cosa. Vamos a eliminar
1 centímetro del hombro. Nos vamos a meter un poquito hacia adentro. De todas maneras, mídete el largo de tu hombro para confirmar un poquito. Si tú tienes el largo de tu hombro mayor de 12 centímetros, pues lo puedes dejar sin tal cual. Siempre me gusta quitar 1 centímetro aproximadamente en un tejido elástico, porque al final tiende a estirar el tejido. Entonces, simplemente por eso, vamos a quitarle 1 centímetro y unimos otra vez la línea con la bajada de sisa. La bajada de sisa no la vamos a bajar, un tejido elástico y va a tener soltura, entonces lo vamos a dejar sin tal cual. Lo que sí vamos a bajar va a ser el escote delantero, vamos a bajar 1,5 centímetros y en la zona de punto escote hombro 1 centímetro no vamos a meter. Y de esta manera vamos a dibujar la nueva caja del escote. Escuadra siempre 1 centímetro aproximadamente en la línea de centro hilo y ya el resto lo lleva también aquí al hombro. Ahora a 3 centímetros. A 3 centímetros del escote vamos a poner 2,5 centímetros mejor. A 2,5 centímetros vamos a llevar una línea a lo que es la parte de la sisa, aproximadamente entre 5 o 6 centímetros hacia arriba de la sisa, más o menos 6 centímetros lo tengo yo. Y otra línea desde ese punto a la zona del centro de pecho. A esta zona, el centro de nuestro seno. Este pico lo vamos a llamar A, este mismo punto. Y ahora lo que hacemos, siempre que hacemos un traslado de pinza, es lo que vamos a hacer. A ver, al tratarse de un tejido elástico, las pinzas estamos cogiendo, si te sorprende, ¿verdad? Que siempre hemos cogido para un tejido elástico el patrón base sin pinza en el pecho. En este caso lo estamos cogiendo. ¿Por qué? Porque vamos a hacer una transformación con ella y al final la vamos a eliminar. Entonces, como toda transformación, las pinzas, tanto del talle como la del pecho, la tenemos que prolongar al punto del centro del pecho de esta manera, prolongando así los extremos y los lados de las pinzas hasta que llegue a ese punto. Vamos a ajustar lo que es nuestro contorno de cintura. Te había dicho que selecciones la talla teniendo en cuenta tu contorno de pecho. Yo, por ejemplo, de cintura tengo 20. Voy a omitir la pinza aquí en el talle y voy a ajustar mi contorno de cintura a mi contorno real, que es 20. De esta manera, lo que estamos haciendo es haciendo desaparecer la pinza del talle por los lados. Por eso mismo voy a hacer también con disminución en la parte del costado. Y como todas las líneas, nunca se va a quedar bonito este pico que estoy aquí creando, porque realmente no es natural del cuerpo. Entonces lo suavizamos y lo redondeamos un poquito, que es la parte más natural. Esta curvita es más natural en un cuerpo. Esta pinza, en principio, va a desaparecer. Una vez que ya lo tengamos ajustado en nuestro contorno de cintura, vamos a empezar con la transformación. Vamos a cortar desde el punto A hasta que llegue al centro del pecho. Y ahora cortamos por la parte superior de la pinza. Y vamos a cerrar la pinza y la vamos a llevar, cerramos así nuestra pinza, es decir, cuando cerramos una pinza cogemos el punto del eje, que es el punto del centro, y la movemos hasta hacer coincidir el lado superior con el lado inferior de la pinza. Y en ese momento se abre en esta parte un hueco que va a hacer ahora que la profundidad de la pinza la hemos llevado aquí. Y se nos había quedado pendiente desde el centro del pecho hasta la parte donde llega a la cintura, también hacer allí una línea que pase por esa parte, porque ahora después también tenemos que abrirla. Vamos a coger un papel y lo vamos a poner aquí, en el fondo de la... Colocamos un trozo de papel de manila, haciendo fondo, y bueno, que sea también bastante largo. Y ahora para el siguiente paso vamos a coger el patrón de la espalda porque tenemos que ajustar 2 o 3 datos, 2 o 3 zonas del patrón. Bueno, aquí es importante también, no te he hecho mención, pero yo he puesto desde la línea de cintura hacia abajo
Yo lo he alargado 12 centímetros, que es lo que yo he alargado el largo de mi patrón. Si tú quieres usarlo como un vestido que sea elástico, por ejemplo, que se quedaría también bastante bonito con un elástico, lo que tienes que hacer es alargar la línea del centro hasta abajo, o sea, a partir de la cintura, mídete ya el largo que tú quieres. Y alarga también teniendo en cuenta que desde la zona de la bajada de cadera, aquí empezamos a hacer las mismas transformaciones que en el delantero. Hemos metido en la línea del hombro y allí lo que hacemos es meternos en el hombro 1 centímetro, en el ancho también, el punto escote-hombro, allí 1 centímetro, y bajamos también 1 centímetro en la zona del centro espalda. Lo que estamos haciendo es ampliar el ancho del escote. Porque después, como va a llevar un cuello, de hecho, cada vez que tú le tengas que colocar un cuello a alguno de tus patrones, yo siempre te recomiendo que amplíes un poquito lo que es la caja, porque esto sería el diseño totalmente entallado. Y ahora también lo que vamos a hacer es eliminar la pinza de aquí del talle. Si yo tengo 20, pues la elimino, mido desde el centro hilo, mis 20 centímetros. No elimino toda la cantidad de la pinza que tiene 3, sino yo ya voy a mirar mi propio contorno de cintura. Por eso te he dicho al principio que selecciones dependiendo más bien tu talla de pecho, porque ahora ya lo que estamos haciendo, adaptándolo a nuestro contorno de cintura. Y después también, si quieres, entalla también un poquito la parte más inferior, que no llega a ser la bajada de cadera hasta esa línea, pero sí un poquito como 12 centímetros, es lo que yo le he ampliado, 12 centímetros más por debajo de la cintura. Yo me mido y, por ejemplo, en esta cantidad, yo tengo 94. A 12 centímetros por debajo de la cintura yo tengo 94. Y es más o menos esa misma cantidad. Bueno, ya de esta manera hemos hecho desaparecer la pinza del talle y suaviza también la parte de la cintura que se nos ha quedado como muy picuda y realmente no es algo natural en el cuerpo. Dicho esto, vamos a medir lo que mide la caja de nuevo escote que hemos trazado y me mide 10 centímetros. Pues eso lo tengo en cuenta para venirme ahora aquí. Ahora me vengo al patrón del delantero, ya lo tenemos abierto. Lo primero que vamos a hacer es alargar la línea del centro delantero. ¿Cuánto? Bueno, una buena cantidad hacia arriba. Alargamos. Y separamos 1 centímetro en cualquier parte de esa línea, no hace falta una parte X. Y ahora dibujamos más o menos a 1 centímetro otra línea. No hace falta tampoco una cantidad deseada, sino va a ser más bien una línea guía. Toda esta zona, desde que hemos abierto la pinza aquí en el escote, esta zona sería la A que hemos dibujado antes. Ese punto era el A. Y el A lo vamos a tener que va a ser toda esta parte que sería desde el centro hasta donde hemos abierto la primera parte. Y ahora vamos a medir desde, vamos a poner A', por ejemplo, desde el otro extremo hasta la zona aquí del hombro. Vamos a medir a ver cuánto mide esa parte de nuestro escote. Ahí me mide 12. Pues vamos a hacer lo siguiente. Vamos a sumar 12 que me mide. Vamos a llamar a esta zona B. La zona B y el escote de la espalda, el nuevo, el que hemos bajado, lo vamos a llamar C. Vamos a sumar cuánto mide B y cuánto mide C, que en mi caso son 22, el 12 más 10. Y desde el punto A pegado aquí al centro hilo, voy a marcar un punto que mida 12 centímetros y que se quede en la línea guía a 1 centímetro del centro hilo. Y lo hago en recto. Ahora voy a medir cuánto mide de separación de A a A', que son 7, y esos 7 centímetros es lo que va a medir este rectángulo.
La ponemos así y que sea totalmente una línea paralela a la primera que hemos dibujado. Aquí 22 y aquí también marco 22. Y ahora el siguiente paso, vamos a cortar por esta línea que baja ahora hasta la cintura y vamos a cortar también la línea que va hacia la sisa. Cortamos allí y ahora lo que vamos a hacer, vamos a necesitar colocar aquí de fondo un trocito más de papel. Hemos cortado y antes de ir separando vamos a calcar esta pieza para dibujarla a modo reflejo ahora justamente aquí al lado. La dibujamos en modo reflejo, totalmente al contrario. Hemos cortado la línea de pecho que va hacia la cintura y hemos cortado también desde A' hasta la sisa. Entonces lo que vamos a hacer es que tenemos esa abertura, cogemos la pieza que hemos calcado de este modo, la tenemos calcada de este modo. Ahora lo que le damos es la vuelta y lo colocamos situada justamente en la línea A' y aquí también que coincida y tenemos que mover la pieza, tanto el eje de abajo como también la pieza esta de aquí arriba, con cuidado de que no se nos vaya moviendo mucho, para que roce con este punto. Y como aquí se queda escalonado, ahora cojo desde el punto donde ha terminado los 22 centímetros y giro también esta pieza. Porque tengo que hacerla coincidir, este punto vamos a llamarlo A' con este mismo punto. Entonces vamos abriendo, que no se nos mueva aquí la parte de los ejes. Al final la parte esta del escote tiene que rozar con el extremo también. Yo puedo mover también. Aquí ya lo tengo yo, que me coincide el punto del segmento con el punto también del escote, teniendo en cuenta que no haya movido el eje de la cintura y que aquí también no pierde tampoco el eje del corte de la sisa. Y aquí se encuentran los dos puntos. Por este justo momento, antes de que se nos mueva, eso es lo malo de trabajar con los papeles y cuando vamos abriendo, que se van moviendo un poquito más. Entonces yo te animo a que ahora en todos los ejes coloques. Esto es cinta de carrocero. Yo siempre utilizo, en vez de friso, utilizo cinta de carrocero. Y aquí también. Para que se quede bien asentadito todos nuestros patrones. No llores. Lo que voy a hacer es calcarlo en nuevo folio para que se vea mejor, nuestro nuevo pliegue de manila. Voy copiando todo el patrón. En la parte de aquí de los movimientos que hemos hecho, al final suavizamos, igual que en la zona también de la sisa. Pues ahora lo que hacemos también es que suavizamos de nuevo, porque haber hecho el movimiento, pues suavizamos toda esa parte que quedaría como pequeños piquitos.
e hilo sería el centro hilo. Y ahora vamos a detallar, también tenemos que poner esta parte, cual pertenece también en los puntos de unión para ahora después cerrar la pieza y cara también la. Desde el punto A', y este sería también A, desde ese punto vamos a marcar lo que nos medía el escote delantero, que era 12 centímetros. Ese punto marcamos aquí 12 centímetros y confirmamos que recto mida 10, que era la zona de la espalda. Nos mide bien, perfecto. Marcamos estos pequeños piquetitos y serían pequeños aplomos que nos va a indicar. Entonces aquí vamos a poner la parte del escote. Este sería B, sería el escote, y esta zona sería B, y esta zona sería también B. Porque al final lo vamos a tener que unir B, B y B. Son puntos de referencia para que no te pierdas. Esta parte sería la sisa para que no olvides también qué parte o qué curva estamos tratando. Y esta sería la parte del delantero. Como lo vamos a coser todo con la remalladora, le vamos a ir dando el margen de costura de entre medio centímetro y 0,75. Este diseño lo que nos lleva, lo que llevaría es una pieza doble, entonces en el centro hilo no lo lleva. Pues vamos a incorporarle el margen de costura por todo el alrededor. Una vez que tengamos ya todos los márgenes incluidos, la pieza del delantero sería una pieza doble, igual que la pieza de la espalda. Y pasamos a la manga. La manga copiamos el patrón base, que sea la misma talla, que contenga también el contorno del pecho que hemos cogido de la parte del cuerpo, para que después los recorridos de la sisa pues nos coincidan. Y aún en ese caso, como hemos transformado un poquito y nos hemos metido 1 centímetro, a mí, por ejemplo, la parte, el recorrido del delantero era, en mi caso, la manga más grande 1 centímetro, mientras que pasaba al contrario con la espalda. Entonces, tan solo como era para hacer coincidir el recorrido de la sisa delantero con el de la manga, lo único que he hecho es desplazar la línea del centro 1 centímetro hacia adelante. Si a ti te pasa también igual, que por ejemplo, en mi caso ha sido que el recorrido de la sisa del delantero era más corto que el de la manga, pero después la línea de la sisa de la espalda era más grande que el contorno de la manga. Entonces lo que he hecho, como era 1 centímetro, he desplazado el aplomo del centro de la manga 1 centímetro hacia adelante. Así ya ambos contornos me coinciden perfectamente. Y para saber diferenciar el derecho del revés, le he hecho un aplomo en cualquier parte también del lado de la espalda, que después le vamos a dar también ese aplomito en la manga, y para saber identificar cuál es el delantero y el de la espalda, porque se nos quedaría un lado más largo y otro más corto. Si no lo sabemos casar bien el delantero con la espalda. Dicho esto, ya tenemos todos nuestros patrones ya realizados y listo también para pasar ya directamente a la confección. Espero que te haya gustado y que hayas aprendido nuevas técnicas de patronaje. Y muy atenta, porque a lo largo de la semana recibirás el vídeo de la confección para confeccionarte tu jersey o vestido. Ya depende de ti lo que tú te quieras hacer, o bien los dos, ¿por qué no? Nos vemos, chao, chao.